Muchísimas gracias. Pasamos al quinto punto del orden del día, que es una moción del Grupo Municipal del Partido Socialista sobre la eliminación de copagos farmacéuticos. Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad de fecha 20 de febrero de 2017, referente a la moción del Grupo Municipal del PSOE sobre eliminación de copagos farmacéuticos. Los acuerdos que se proponen es un acuerdo único, que es el siguiente: instar al Gobierno de la Nación a la supresión de los copagos farmacéuticos a las personas pensionistas y a aquellas personas que su salario sea inferior al salario mínimo interprofesional, para garantizar un acceso a los tratamientos médicos sin discriminación por capacidad económica. Dicho acuerdo fue dictaminado con el siguiente resultado: EVA Podemos, un voto, ausente; Ciudadanos, un voto, abstención; PP, 5 votos, abstención; PSOE, 2 votos, abstención; Izquierda Unida, un voto, sí. Muy bien, turno de posición del portavoz del Partido Socialista. Sí, bueno, es una moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Nerja, pues para su debate y aprobación, si procede, que dice así: el Real Decreto Ley de 16 del 2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, introdujo un nuevo sistema de copago de medicamentos, además de recoger otras medidas injustas e ineficaces, y que firmó como secretario el señor Moreno Bonilla. En estos días hemos sido testigos de algunas manifestaciones del gobierno de Rajoy, donde anunciaban un incremento de los copagos farmacéuticos. El PP ha dejado ya constancia de su intención, que como no va a ser otra que seguir subiendo, ¿no? A diferencia de lo anterior, en Andalucía se ha mostrado que existen otras alternativas posibles de sostenibilidad y de eficacia en el sistema sanitario para un ahorro del sistema sanitario público, frente pues a más penalizaciones, en este caso a los pacientes. El Gobierno andaluz defiende medidas como la selección pública de medicamentos en oficinas de farmacias, que ha permitido a la Administración Sanitaria andaluza ahorrar más de 413 millones de euros y que ha recibido el aval legal del Tribunal Constitucional, frente a la oposición del Gobierno del PP. Esta medida, si se aplicara a nivel nacional por el Sistema Nacional de Salud, podría suponer un ahorro de más de 1.500 millones de euros. Hace pocas semanas se debatió en el Parlamento andaluz una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que planteaba la eliminación de los copagos farmacéuticos, donde tanto el Partido Popular como Podemos se unieron para votar en contra de ella. La excusa del PP para la implantación en 2012 de los copagos farmacéuticos, su objetivo era la racionalización del uso de estos medicamentos, ¿no? Pero no hay nada más lejos de la realidad. El único objetivo es un afán recaudatorio contra la ciudadanía, pero fundamentalmente pues con nuestras personas más mayores. Cada año se recauda, solo en concepto de copago en medicamentos, 551 millones, y el 70% de esta cantidad recae sobre los hombros de las personas que son pensionistas, ¿no? Concretamente 348 millones cada año. Algo que castiga una vez más a las personas mayores. Cabe recordar que el Real Decreto de Ley de 16 de 2012 retiró más de 400 medicamentos, que hoy los pensionistas y las pensionistas tienen que abonar íntegramente en su totalidad. Es una medida injusta, que está provocando situaciones de desesperación cuando muchas personas se ven obligadas a abandonar su tratamiento, según un barómetro realizado por el propio Ministerio de Sanidad. Un 5,2% de los españoles han tenido que abandonar su tratamiento por el no poder pagar las medicinas como consecuencia de que son muy caras o simplemente por no poder costearlas. Son 2.400.000 personas las que se han encontrado ante esta alarmante situación. Otros datos nos dicen que se eleva al 15% de las personas enfermas crónicas que se han visto obligadas a abandonar su tratamiento a causa pues, de una cuestión económica, es decir, no podrían pagarla. En los últimos 5 años hemos visto como el gobierno del PP ha cargado sobre las personas mayores medidas injustas que han provocado que hoy nuestras personas mayores sean un 20% más pobres que hace 5 años, porque le han subido todo menos las pensiones. En 2016 las pensiones subieron un raquítico 0,25%. Sin embargo, la inflación subió un 1,6%, 6 veces más de lo que subieron las pensiones. Con lo que nuestras personas mayores vuelven a perder poder adquisitivo. En el transcurso de estos 5 años cada día son más y más los que son pobres. Hablamos que en nuestra provincia son unas 255.000 personas pensionistas
que en muchos casos son quienes mantienen el resto de la familia o son pieza clave para que puedan llegar a fin de mes. En este sentido, entendemos que es indispensable que las personas mayores recuperen poder adquisitivo. Por ello, en 2017 las pensiones deberían subir más que ese raquítico 0,25 que pretende subir el PP. Tiempo. Todo ello... Muchísimas gracias. Primer turno de intervención. Por aquí. Ah, vale, pues entonces todos los grupos, ¿no? El grupo de Eva Podemos. Bueno, solamente decir que desde nuestro grupo vamos a estar de acuerdo en la aprobación de esta moción de eliminación de los copagos farmacéuticos. La medida impuesta por el PP en 2012 ha recaído sobre todo y nuevamente sobre las personas económicamente más vulnerables y bueno, consideramos inadmisible el anuncio del aumento del copago de los pensionistas, que sería una barrera de acceso a los medicamentos. Así que vamos a apoyar esta moción. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz de Ciudadanos. Bien, como ya se ha comentado antes, esta moción sería más bien del Congreso, pero bueno, ya que se trae, nosotros vamos a manifestar lo que nuestro partido manifiesta a nivel en el Congreso, ¿vale? Referente al criterio de la ministra sobre a la hora de definir las pensiones más altas, no nos parece que un pensionista, que por cierto es pensionista porque ha adquirido ese derecho por haber trabajado y haber cotizado, y ahora que resulte que porque ha trabajado duro y ha cotizado mucho se le tenga que subir el tramo o el pago de los fármacos, pues desde luego Ciudadanos no lo va a apoyar, y así la ha manifestado. Por ello, hoy precisamente en el Congreso Ciudadanos llevaba una propuesta no de ley en la que recoge pues las distintas medidas y expone que en este momento existen grupos de riesgo de exclusión social donde el acceso a los medicamentos puede estar comprometido. Ciudadanos plantea garantizar que el copago no sea una barrera en familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia. Propone reformas en los distintos grupos de copago de manera que las pensiones contributivas inferiores al salario mínimo interprofesional pasen automáticamente del tramo 2 al tramo 1. Por todas estas medidas y algunas más que bueno en el ámbito de la comunidad andaluza a lo mejor a nosotros no nos afecta, nosotros estamos de acuerdo con esta moción y la vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Turno de intervención del Grupo Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Pues por todos los motivos que se están exponiendo, que se exponen en la moción, pero no solamente en el caso de los copagos farmacéuticos, hemos visto como desde que comenzaba esta crisis, precisamente los intocables, como tendrían que ser muy especialmente la sanidad, se han visto tocados en todos sus frentes, desde el Gobierno central hasta la Junta de Andalucía, recortes en la contratación de profesionales, copagos como lo que venimos aquí a debatir y así un largo etcétera de medidas que al final quien las sufre somos todos y todas, jubilados, personas que ya han hecho toda una vida de esfuerzo y que ahora llegaba el momento de tener que relajarse y están afrontando esta crisis siendo uno de los que más la sufre, así que no solamente esta, sino cualquier medida hacia cualquier administración que toque la sanidad pública en España, Izquierda Unida la votará de manera favorable para que la sanidad pública en este país sea algo que esté blindado en pro y en beneficio de todos los españoles y españolas. Muchísimas gracias. Turno del portavoz del Partido Socialista. Sí, bueno, iba a terminar mi exposición de lo que era la moción, pero lo voy a dejar para el final. Yo en este tema creo que tengo mucho que decir, mucho que aportar. Después de 30 años trabajando en el sector, he vivido y he sentido exactamente todo lo que está ocurriendo con estos mayores. No es de derecho ni es de recibo que estos mayores tengan que asumir el gasto en una cosa que les va la vida, y que tengan que pagar con la crisis que estamos pasando, porque muchos de ellos, como bien he referido antes en esta moción, están cargando con muchas, y valga la redundancia, cargas familiares de gente que está en el paro, que tiene y con esa mínima pensión que están teniendo tienen que incluso dar de comer a sus nietos y a sus propios hijos. No es de derecho que encima tengan que sacar un dinero para poder tener que curarse.
no es de derecho. Es verdad que decís que esto parece el Congreso de los Diputados. Yo puedo aseguraros que esto afecta a muchos cientos de nerjeños, muchísimos cientos de nerjeños. Nerjeños que yo he visto cómo han dejado de tomarse esos medicamentos porque no pueden pagarlo. Porque no pueden pagarlo. O sea que esto no es ninguna tontería ni ninguna chorrada. Hay que tener y blindar todo este tipo de cosas como la sanidad, la educación y todo lo que afecta a nuestros mayores. Es lamentable decir que esto supone un ahorro. ¿Un ahorro para quién? ¿Por qué ese ahorro no lo hacen en las farmacéuticas? Seleccionen bien sus medicamentos. Y que estos señores y estas personas mayores tengan sus medicamentos, que no pasen esas necesidades, porque a muchos de ellos, como he dicho, se les va la vida. Yo creo que es una cuestión muy seria. Yo creo que muchos partidos, o la gran mayoría de los partidos políticos están de acuerdo en que esto no se debería llevar a cabo, que el copago debería desaparecer, que castigasen o que intentasen buscar en otros recursos esta financiación, que los hay, bien como en algunas veces, en algunos sitios se está poniendo de manifiesto, apretándole a las farmacéuticas se ahorra muchísimos miles de millones de euros, y en ese sentido tiene que ir. Una persona mayor no puede o no tiene por qué pagar su medicamento, porque, sigo diciéndolo, he visto cientos de casos de gente que ha dejado de tomar esa medicación. Bueno, porque es que no le queda más remedio. Con 8 euros al mes, muchos de ellos compran el pan de todo el mes. Muchos de ellos. No podemos quitárselo. El pan no se lo podemos quitar de la boca. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Popular. Sí, en principio quería hacer mención a la parte positiva de la propuesta, porque la verdad es que me ha sorprendido mucho en la parte en la que dice que en Andalucía se ha demostrado que existen otras alternativas posibles de sostenibilidad y de eficiencia del sistema sanitario público. Me parece una barbaridad el utilizar que Andalucía es un ejemplo de eficiencia del sistema sanitario público cuando son miles y miles las personas, que los andaluces y andaluzas que se están echando a la calle a diario para exigir un sistema público con un mínimo de calidad, y de atención. Entonces, que venga aquí como ejemplo, pues creo que como cuanto mínimo como que sobra. Referente al tema de copago, pues yo, al igual que han hecho otros grupos, me hago también eco de lo que mi partido dice también a nivel nacional. Vuelvo a hacer referencia a lo mismo, que estamos en tiempos de cambio, en tiempos de diálogo, y serán todos los grupos los que se tengan que poner de acuerdo y planteen cuál es la mejor solución para este tema. El grupo del Partido Popular tiene claro que hay que seguir trabajando por la sostenibilidad y por la equidad en el sistema actual del copago farmacéutico, y la propuesta que tienen, aunque tampoco se ha hablado abiertamente del cambio, pero que lo que parece lógico es que pague más el que más tiene, pague menos el que menos tiene, y si tiene menos, pues que no pague absolutamente nada. Esa es la propuesta que plantea el grupo del Partido Popular a la hora de volverse a replantear una modificación en el copago farmacéutico. La realidad, y es un ejemplo que se pone, pues por ejemplo, un diputado, cuando lleva el tiempo suficiente en la Cámara, a día de hoy, pues le quedaría una pensión de 2.567 euros con 14 pagos, y no deja de ser al final una persona también que es pensionista. Entonces, ¿es justo que se compare a un pensionista de este tipo con un pensionista con una pensión mínima? Pues no, pero es que es justo que se compare de forma diferente a esta persona pensionista con un padre de familia que gana 900 euros, tiene 2 hijos a su cargo y una hipoteca. Pues la verdad es que no, porque quizás tiene hasta más carga y menos ingresos al final ese padre de familia, a pesar de estar activo, que un pensionista con una pensión de 2.500 euros. Por lo tanto, entendiendo que el copago se tiene que realizar también como forma de ver de una forma o de otra, no como a efectos recaudatorios, sino simplemente racionalizador de un bien público, pues entendemos que se debería de estudiar mucho que la parte del copago fuese mínima, pero sobre todo eso, que quien no tiene que no pague, que quien tiene poco pague muy poco, y que quien tiene y que puede colaborar, sobre todo por el tema de racionamiento, pues que lo haga en la medida de lo posible. Esa es la visión que tiene el Grupo del Partido Popular y en la que está trabajando a la hora de modificar la actual, que se modificó, como ya bien hemos dicho, en 2012 y llevaba 32 años sin ningún tipo de modificación. Se supone que la idea del resto de grupos y demás es consensuar y llegar
a un acuerdo y entiendo que se debe de hacer para regular este sistema y sobre todo que las personas que no tienen dinero y que no pueden pagarse esos medicamentos, pues que no tengan que abandonar en ningún caso, si es así, pues un tratamiento. Muchísimas gracias. Segundo turno de intervención. ¿No? Bueno, pues tiene segundo turno de intervención y cierre. Yo estoy de acuerdo y sigo diciendo que con la salud no se puede negociar. Se cobre lo que cobren. Lo que hay que hacer es buscar esa fuente de financiación de esas personas que cobran mucho, pero no cuando lleguen a la edad de pensionista. A las grandes riquezas que les cobren lo que tengan que cobrarles, se suban los impuestos y se les cobre, y de ahí financiárselo. Porque al final, los que ganan mucho dinero o son más ricos son muy pocos. Los que financian todo este tipo de cosas son las personas que ganan menos. Estoy de acuerdo contigo en que, bueno, una persona mayor que está su tiempo trabajando, los señores digo, puesto por ejemplo los diputados. Los diputados lo que tienen que hacer es trabajar 35 años igual que el resto y después cobrar una pensión. No por 7 o 8, que es lo que tienen estipulado, ya cobrar esa pensión de 2.500 y pico eso. Lo que tienen que hacer es primero cotizar 35 años, como todo buen cristiano, para que da una pensión de 700, 800, 900 euros en algunos casos. Eso ya con mucha suerte. Por eso digo que ni los que cobran mucho deben de pagar medicamentos, porque no creo que sea la opción, ni creo que sea la forma de financiarlo, ni los que cobran poco. La sanidad tiene que ser gratuita para los pensionistas. Gratuita. Porque es salud. Y con la salud no se puede negociar. Digo que debería haber, o debe de haber, y hay otro tipo de financiación en ese sentido. Y por lo tanto, usted ha hecho referencia a Andalucía. Es verdad que hay muchas movilizaciones por el tema del recorte en los centros de salud, o sea, los centros hospitalarios, por el tema del personal. Le quiero recordar también que el tema del copago, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el sistema que se está utilizando en Andalucía es mejor. ¿Por qué? Porque se está ahorrando dinero en el tema de los medicamentos con los laboratorios, no en el copago. En Andalucía no hay que hacer rellenar una hoja para que te devuelvan el dinero que tú has utilizado, porque primero no tienen cómo marcar ese porcentaje con el sistema informático que tiene en Andalucía, sí. En Andalucía se sabe exactamente en cada momento cuando saca el medicamento lo que tienes que pagar, hasta llega al límite. En otras autonomías lo que se hace es pagar la totalidad y tú tienes que hacer una reclamación para que te devuelvan ese dinero que has pagado de más. O sea, yo creo que no es lo más adecuado. O sea, encima que no le estamos dando los medicamentos, lo que estamos es haciéndolos trabajar a los pobres ancianos, que muchos de ellos no entienden ni de rellenar un pobre formulario. Por eso digo, vamos a dejarnos de frivolizar en este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es no cobrarle los medicamentos a las personas mayores y no juguemos con la salud. Es una cosa muy seria. Que paguen los ricos, pero que paguen las grandes riquezas, no los pensionistas. Muchísimas gracias. Pasamos a votación la moción presentada por el Partido Socialista sobre la eliminación de los copagos farmacéuticos. ¿El grupo de Eva Podemos? Sí. ¿El grupo de Ciudadanos? Sí. ¿El de Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Atención. Se aprueba por mayoría con 11 votos a favor, 6 del PSOE, 2 de Izquierda Unida, 2 de Ciudadanos y 1 de Eva Podemos y 8 abstenciones del Partido Popular.